Muy buenos días, amada iglesia. Pues hoy domingo estamos nuevamente reunidos de una manera virtual, pues con el propósito de poder tener nuestro culto de celebración. Hemos alabado, hemos adorado a nuestro Dios en este día. Ya es el primer domingo del mes de febrero. Hemos participado también de la Santa Cena, pues es un tiempo pues maravilloso que Dios nos da para poder recordar la obra de Cristo Jesús en la cruz. Si bien es cierto, pues eh, nuestros mensajes siempre pues resaltamos la cruz, la obra de Jesucristo, pues es muy importante también pues que podamos participar de la Santa Cena porque pues esto nos invita a recordar esa comunión que Dios quiere que tengamos siempre con Él. Y gracias por su obra en la cruz, pues todos tenemos acceso a poder entrar a ese trono de gracia y de misericordia y poder entablar pues, una comunión con Él en donde podamos acercarnos, vaciar de repente nuestro corazón, hacerle conocer nuestras inquietudes y al mismo tiempo eso nos permitirá conocerlo cada vez más. Damos gracias al Señor por el primer domingo de cada mes que nos permite pues recordar o participar de la cena del Señor. Pues bien, el día de hoy pues vamos a continuar con esta exposición del Sermón del Monte. Estamos avanzando verso a verso pues tratando pues de poder aprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En este sermón pues vemos principios muy importantes en la vida del creyente que realmente si los pusiéramos por obra y los entendiéramos a profundidad, nuestra vida y nuestra relación con Él sería realmente otra. Así que es un tema, son tan profundos, pero en estos mensajes al menos damos algunas pinceladas que nos permitan pues conocer más de lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios tiene también para nosotros. Así que vamos a orar antes de dar inicio a este mensaje. Señor, pues nuevamente estamos aquí reunidos por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, porque si estamos y hemos llegado hasta hoy es porque simplemente tú lo permitiste. Gracias, Señor, por también por cada una de las pruebas que pasamos, porque a través de ellas también, Señor, nuestra fe se ve fortalecida, vamos madurando. Y también, Señor, pues recordamos que el hombre no tiene el control de todo. Dependemos absolutamente de ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Así que tu palabra, Señor, pues va a ser expuesta en esta mañana. Toca lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, Señor, y que nos invite, pues, a reflexionar, pues, que nos invite a, a realizar una revisión profunda en nuestras vidas y que nos lleve a cambios de actitud con el propósito, pues, principal de exaltar y bendecir tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, en esta mañana vamos a tocar el tema sobre la ansiedad y lo hemos dividido en dos partes. Hoy vamos a tocar la primera parte, el próximo domingo tocaremos la segunda parte. Y esto está en Mateo, el capítulo 6, los versos del 25 al 29. Vamos a leerlo. Las escrituras nos dicen, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Amén. Pues en este pasaje de las Escrituras nos hablan sobre la ansiedad, sobre el afán también. Jesús empieza su enseñanza diciendo, por tanto, y esta es una palabra que vincula pues a todo lo que se dijo anteriormente con lo que va a decir, ¿no? Entonces, pues dice, por tanto, entonces debemos tomar en cuenta todo lo que se ha dicho anteriormente. Y esto tiene que ver con el mensaje de la semana pasada. La semana pasada, pues estuvimos hablando sobre las advertencias del materialismo y de la mundanalidad, en donde el Señor Jesús nos dice, pues si nos dice, nos da instrucciones, dice que no hagamos tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos, que esa sea nuestra razón principal de vivir. Por otro lado, también nos dice, hey, fíjate, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Por otro lado, también nos enseña y nos dice que tengamos la visión correcta para ver la vida, que tengamos la visión correcta de ver las cosas. Y por último también nos dice, ok, no pueden servir a dos señores, o a uno o al otro, o tomarás uno y desecharás al otro. Entonces, esas advertencias son las que debemos tomar en cuenta, son advertencias que nos hablan sobre el materialismo y de la mundanalidad. Entonces, tomando en cuenta todo esto, Jesús dice, os digo, y habla con autoridad, porque el que va a hablar, el que nos va a enseñar la profundidad de las escrituras o de lo que quiere enseñarnos, pues está resaltando que Él lo está diciendo. ¿Y quién es Él? Pues Él es el Hijo de Dios, Él es el Verbo encarnado, Él es la sabiduría eterna. Entonces, debemos tomar muy en cuenta lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, y después de esta introducción, Él dice y nos amonesta. Y muy claramente nos dice, no os afanéis. Es interesante considerar cuántas veces pues habla de que no estemos afanados en la cantidad de veces que habla en los versículos que acabamos de leer. No os afanéis, o sea, no estéis ansiosos. ¿Mm? Con esta expresión, Jesús no está prohibiendo, pues, la sana preocupación por la subsistencia cotidiana. No, ni tampoco nos está llamando a la desidia de buscar lo necesario para cada día. Entonces dice, no nos está invitando a eso. No es que muchos, por ejemplo, muy fácilmente pueden decir, bueno, si Dios lo va a hacer todo, entonces, bueno, pues solamente oraré, clamaré y esperaré a que Dios haga. No, no se trata de eso, sino que eh, Jesús nos está enseñando, no de que no debemos estar afanosos, preocupados eh, por conseguir algo, porque Él tiene el control total y absoluto de las cosas, pero también pues no nos está insinuando que no trabajemos, ¿no? Porque el trabajo no solamente es bueno, sino es necesario. Y Dios lo estableció como un mandato, conforme lo vamos a ver más adelante. Lo que prohíbe aquí es la preocupación ansiosa que conduce pues a la congoja y a la angustia. El Señor nos enseña pues a no estar afanados o ansiosos por el futuro. ¿Por qué? Entonces vamos a hablar un poquito sobre la ansiedad. La ansiedad. No os afanéis. Y significa literalmente, o sea, no, no, no estés pensando, no tengas dos direcciones. Eso es lo que significa literalmente no os afanéis, o sea, ser tirado en diferentes direcciones. Porque cuando uno está pues preocupado, pues piensa en el problema y cómo solucionarlo, ¿verdad? Está en dos direcciones. Y la
Preocupación significa pues distraído, porque la preocupación nos distrae de en dónde tenemos que centrarnos, dónde tiene que estar nuestra mirada. Muchas veces pues es tanta la preocupación que tenemos que nos desenfocamos. La ansiedad, mi querido hermano, te quita el gozo y al mismo tiempo produce turbación de espíritu. Un buen ejemplo lo podemos ver en Lucas en el capítulo 10, cuando Jesús va a buscar, va a visitar a Lázaro y se encuentra pues con va a visitar a Lázaro y están sus hermanas también, ¿no? Y María y Marta, y María pues se sienta a los pies del Señor a escuchar la palabra o las enseñanzas de Jesús, y Marta pues está trabajando, ¿no? Esforzándose allí. Entonces en un momento de desesperación le dice pues al Señor pues que su hermana que su hermana María le ayude en todos los quehaceres. Entonces Jesús le dice: Marta, Marta, no le dice: Marta, Marta, estás afanada y turbada estás, ¿no? Porque Marta estaba pues preocupada en muchas cosas, estaba afanada en las otras cosas. En cambio, María estaba en lo más importante. Entonces, pues vemos que el afán, la ansiedad, te quita el gozo y produce turbación de espíritu. Le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. No sé si tú en algún momento has tenido alguna preocupación y en esa preocupación pues ha sido tan profunda, te ha llegado a lo más profundo, a todo tu ser, y entonces en la noche no puedes dormir pensando en eso, y es que te encuentras, tu alma está turbada. La ansiedad, la preocupación te quita el gozo y produce turbación de espíritu. La ansiedad también, mi querido hermano, es el resultado de una evidente falta de fe, porque no crees en las promesas de Dios ni tampoco en la provisión de Dios. La ansiedad para el cristiano pues está prohibida. ¿Por qué? Porque es insensato y al mismo tiempo pecaminoso. La ansiedad es pecado, mi querido hermano. Vamos a Jesús en esta enseñanza, pues comienza a explicarnos sobre la ansiedad. Y uno de los puntos que resalta aquí es que la ansiedad evidencia, pues, que no se cree en el amor y en la provisión de Dios. El afán no cabe en la vida de quien cree en el amor y en la provisión de Dios. Las escrituras nos dicen, por ejemplo, en el Salmo 23, el verso 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No todos creemos y recitamos muchas veces ese versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y obviamente Jesús y nuestro Dios se preocupan por cada uno de nosotros y siempre están al cuidado de nosotros. Nada nos faltará. Pues bien, cuando hablamos de nada, pues, pues todos están preocupados, siempre pensamos y decimos: bueno, no nos va a faltar provisión, no nos va a dar alimento, no nos va a faltar trabajo, no nos da, ¿verdad? Pero cuando dice nada nos faltará, pues también pues incluyen las pruebas y las circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque en las pruebas y en las circunstancias adversas, pues vamos madurando. También nuestra fe se va fortaleciendo y Dios quiere lo mejor para nosotros, y también pues la escritura nos dice que no va a permitir más allá de lo que nuestras fuerzas puedan dar. Nada nos faltará. Entonces, pues de eso, en esa expresión están incluidas también aquellas pruebas que son adversas para cada uno de nosotros y que va a contribuir pues a que nosotros podamos madurar y también podamos confiar más en Él. Entonces, aquel que está afanado, pues no está creyendo pues en el amor de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y ni tampoco en sus promesas, porque en sus promesas, por ejemplo, en el Salmo 37, el verso 25, dice: en mi juventud no he visto, ¿no?, a justo
desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Son promesas de Dios y justamente pues tenemos que creerlas. El que está ansioso duda pues del amor y de la provisión de Dios. La causa del afán que conduce a la ansiedad, ¿qué cosa es? Es la vida, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque la vida es de máximo valor aquí en la tierra. Vamos a leer qué dice Job. Job, ¿se acuerdan en esa visita? Pues, o en en lo que nos narra el libro de Job cuando estaba, pues, dando la vuelta, o estaba, pues, más por ahí, tiene un encuentro con Dios y le dice, ¿qué haces? Y él dice, pues estoy dando unas vueltas por aquí, por la tierra, ¿no? Y le dice, Dios, ¿has visto a mi hijo Job? Íntegro él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice en esos momentos en que Satanás le dice a Dios, mira, ¿por qué no le quitas todo? Y vas a ver cómo él deja de ser íntegro. Entonces Dios le dice, le permite hacerlo, no le permite, o sea, el enemigo no hace nada sin que Dios se lo permita. Entonces pierde todo Job. Y entonces, pero él se mantiene íntegro. Y nuevamente se encuentra Satanás con Dios y pues le dice Satanás, le dice una cosa muy interesante en Job, en el capítulo 2, el verso 4, donde dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿No? Aquí este versículo pues nos resalta que la vida es el máximo valor aquí en la tierra y el hombre pues puede dar cualquier cosa, pues dará cualquier cosa por su vida, ¿no? Nos indica el valor que tiene pues la vida en el hombre. El creyente, mi querido hermano, sabe de que su vida está en las manos de Dios. Y el apóstol Pablo muy claramente también da una solución para la ansiedad. En primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Oh, cuando el cristiano, mi querido hermano, está en medio de la prueba, Satanás pues procura hacer zozobrar la esperanza. En medio de la angustia y el conflicto, Satanás intentará pues distorsionar la mirada de fe para que se olviden los hijos de Dios, para que se olviden pues los creyentes de que las pruebas permiten fortalecernos espiritualmente y a la vez nos prepara para grandes y altas bendiciones. Nuestra confianza, mi querido hermano, está en que si Dios dio lo que tenía de mayor valor para él, ¿y qué era él? ¿Qué era eso? Su propio hijo, pues entonces nos dará también en él todas las cosas, conforme lo dice pues en las promesas o conforme lo dice en las escrituras. Vamos a Romanos 8:32 y las escrituras nos dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, esa tiene que ser nuestra seguridad de que si Él dio el mayor valor, que era su Hijo, en favor de nosotros, ¿cuánto más en Él pues nos dará todas las cosas? Y esa era la seguridad del apóstol Pablo en relación pues a la provisión para cada uno de los creyentes. Por eso, pues en Filipenses 4:19 la firme dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces una de las cosas que aprendemos pues es que la ansiedad pues nos hace olvidar las promesas divinas y hace estéril la oración. ¿Cuáles son los objetos que producen
inquietud en la vida y conducen a la ansiedad. En primer lugar, pues podemos resaltar la provisión de alimento y la bebida. El alimento y la bebida son dos elementos indispensables para el sostenimiento de la vida, que son tan indispensables, ¿no? Que el hombre debe estar preocupado y Jesús nos dice, mira, son los elementos más importantes, no se preocupen. Y si no quieren que nos preocupemos por las cosas que son tan elementales e indispensables, pues también no debemos de estar preocupando por las otras cosas. Dijimos de que el alimento y la bebida son indispensables para el sostenimiento de la vida. Si Dios, mi querido hermano, nos dio la vida, también dará lo necesario para sostenerla. Es lícito, por si acaso, preocuparse por la subsistencia cotidiana, pero angustiarse por si llegara a faltar algún día esa provisión es pues una demostración de duda sobre la bondad de Dios, quien abre su mano y da provisión a todo ser viviente, conforme lo dice el Salmo 136, el verso 25. Entonces, el otro objeto que produce inquietud en la vida y nos conduce a la angustia es la inquietud por el vestido. El cuerpo, mi querido hermano, es integrante o es parte integrante del hombre y también es la expresión visible de la vida. Pues nosotros demostramos que tenemos vida a través del cuerpo y de lo que hacemos. Si el hombre pues hace provisión para el mantenimiento de la vida, así también hará lo necesario para el cuidado de su cuerpo. Y es ahí donde se desenfoca pues el sentido de la vida. Entonces Jesús hace una pregunta para que los hombres comprendan los valores más elevados y al mismo tiempo los dependientes. ¿Y cuál es esa pregunta? Está en el verso 25 y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire, mi querido hermano, la vida es más que el alimento. ¿Por qué? Porque el alimento sirve para sustentar la vida, ¿verdad? Eso es muy claro. Pero tanto lo uno y lo otro, o sea, la vida y el sostenimiento de la vida, proceden de Dios, ¿verdad? Pero el alimento está al servicio de lo que es superior. ¿Y qué es lo que es superior? La vida. Dios dio pues el alimento en razón de la vida. Vamos a revisar, a veces cuando leemos las escrituras no nos podemos a meditar la profundidad de ella y las enseñanzas. En Génesis, lo primero que vemos allí llama la atención cuando Dios crea al hombre. Dios crea al hombre y después le comunica la vida, le da la vida. Primero lo crea y después le da la vida. ¿Y qué hace luego? Luego, pues le dio la provisión de recursos para que la vida sea sostenida, ¿de acuerdo? Con abundante comida y bebida. Pues Dios creó los árboles, las plantas, los peces, ¿no? Todo lo necesario para que el hombre pueda pues sostener, para que pueda mantener esa vida. Y dio las instrucciones de que también el hombre trabaje, que cultive, ¿no? Entonces, muy claramente vemos que el hombre tiene que trabajar para conseguir el sostenimiento pues cotidiano, conforme Dios lo ha determinado. Pero nunca debe llenarse de preocupación de que la provisión se detenga y que quebrante la vida, porque Dios siempre estará proveyendo lo necesario para el sostenimiento de la vida, porque Él creó la vida. Entonces,
Si Dios ha provisto y ha creado la vida, dará también el modo para que la vida prosiga. Entonces, no se trata tampoco de pensar cómo lo hará, simplemente lo afirme que lo hará y nosotros tenemos que creer. Del mismo modo, pues también, si el cuerpo forma parte del hombre y es el elemento de la expresión de la vida, ello también es un don de Dios. Entonces, el creyente debe estar totalmente seguro de que el creador del cuerpo dará los medios para que estos cuerpos puedan vestirse. Hoy, la sociedad, mi querido hermano, está angustiada por asuntos vitales del futuro y ha dejado de dar gracias a Dios por los elementos vitales, como son la vida y el cuerpo. Otra de las cosas que Jesús nos enseña en este pasaje es que la ansiedad nos impide ver los cuidados del Padre Celestial que tiene para cada uno de nosotros. Para enseñarnos ello, pues presenta tres ilustraciones que simbolizan de que no hay que preocuparse pues por el alimento, por la longevidad y también por la ropa. Esas tres ilustraciones tienen que ver con las aves, tienen que ver con la estatura y con los lirios del campo. Vamos a ver la primera, la primera ilustración que tiene que ver con las aves. Y ahí pues simboliza que no hay que preocuparse por la comida. ¿Por qué? Yo me pongo a imaginar, o me puedo imaginar, cuando Jesús está enseñando el Sermón del Monte, se encuentra allí, y en ese momento pues pasa una manada de aves. Y Jesús utilizaba siempre pues todos los recursos que tenía y que sean fáciles para que la gente pueda entender. Entonces mira los aves y les pide que fijen su mirada en las aves. ¿Por qué? Porque cada ave se alimenta de una manera diferente. Unos recurren a granos, otros recurren a carnes, otros recurren a peces, etcétera, etcétera. Ninguna ave siembra, ninguna ave cosecha o alimenta la comida, ni recogen en graneros. No tienen ningún programa de siembra, de recolección o de almacenamiento como hacen los hombres, ¿verdad? Simplemente ellos pues se alimentan de las cosas de lo que Dios está proveyéndoles a cada uno de ellos. Las aves se alimentan pues de lo que Dios va proveyendo, pero ese ejemplo no puede tomarse pues como una falta de ganas o de interés por alimentarse, pues ellos buscan los recursos donde se encuentren a través del instinto. Las aves, por ejemplo, pues ellos, por el instinto que Dios les ha dado, ellos van y comienzan a buscar los alimentos. No, la escritura no dice, no la escritura, sino no vemos, si nosotros nos ponemos a pensar en las aves no es que ellos para alimentarse pues levantan el pico y esperan que llueve granos y que ellos puedan comer. No, salen a buscar, pues van por todo lado y el instinto les dice dónde deben de ir para conseguir los alimentos. Entonces no hay una desidia, no está enseñando desidia, sino que tiene que ellos salir a buscar los alimentos. Así también pues el hombre, mi querido hermano, el hombre también para proveer el sostenimiento de la vida, pues Dios no nos ha dado el instinto, sino el hombre al hombre le ha dado el trabajo y el hombre tiene que trabajar para sustentarse. Y obviamente, pues hay que pedirle a Dios, depender de Él, pero tú tienes que hacer lo tuyo, pues y salir y buscar ese trabajo. Hay muchos que de repente están sin trabajo y de repente dicen, sí, Dios me va a dar, y en ese momento se ponen a orar, a clamar, y buscar a Dios y decir, bueno, dame ese trabajo. Pero, y esperan que el trabajo venga a ellos
y llegue a su casa. Y Dios lo puede hacer, por si acaso. Pero ese será la excepción, pero no es el modo como Dios actúa. Pues si tú tienes ese trabajo, pues también, así como las aves salen, en instinto van y a buscar ese trabajo, pues Dios te va a guiar de repente haciendo tu currículum, presentando a las diferentes empresas y Dios te va a proveer ese trabajo. Las aves, pues dependen de Dios para su subsistencia, pues así también el hombre. No importa, pues, la cualidad o la cantidad de alimento. Dios provee para ellas. En el Salmo 104, los versos del 27 al 25 dice, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Y Dios, pues, muchas veces concede, pues, en abundancia y otras en escasez, pero sí, pero nunca faltan los alimentos. Siempre Dios provee, no importa la cualidad o la cantidad. Siempre también hay un trabajo para el hombre. Pero el hombre en su orgullo muchas veces no quiere realizar diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, si tú fuiste pues un gerente en una empresa y de repente pues la empresa cerró y de repente te encuentras sin trabajo y estás desesperado buscando el trabajo y Dios te lo está dando en diferentes sitios, pero dices, no, pues yo he sido gerente, yo necesito un puesto así y dudas de lo que Dios pueda hacer. ¿Por qué no tomas ese trabajo? Soluciona el problema de alimentación de tu casa, de tu familia, y confía en Dios, en que Dios te pueda levantar también. O sea, no importa la cualidad o la cantidad, no del alimento que Dios les da, pues a las aves igualmente el hombre pues tiene que llegar a entender eso. Pues Dios va a proveer porque Dios se preocupa por cada uno de sus hijos. El problema es el orgullo del hombre. ¿Y por qué no tenemos que preocuparnos? Pues por la alimentación. Si Dios provee a las aves, también lo tiene que hacer para nosotros, porque Él dice, ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿No valemos nosotros más que las aves? Miren, querido hermano, las aves son criaturas de Dios. Los creyentes son sus hijos. Todo aquel que cree en Jesucristo le otorga el derecho, pues, de ser hecho hijo de Dios. En Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, no por sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, no por la voluntad de Dios. O sea, si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, te otorga el derecho de ser hijo de Dios. Entonces eres hijo de Dios. El cristiano, pues, ha recibido ese espíritu de adopción y por ese espíritu de adopción nos llama, pues, a tener una dimensión de padre a hijo en donde le podamos decir ave, aba, papito, ¿verdad? Ok, por otro lado, Dios ha adoptado a todo creyente en esta disposición como hijo suyo en Cristo Jesús. Y cada uno de los salvos en este tiempo somos miembros de la casa y de la familia de Dios. Entonces somos pues muy valiosos para nuestro Dios. Ahora bien, las aves son valiosas como creación de Dios. El creyente, y estamos considerados tú y yo, es más valioso por la condición, somos más valiosos porque a la condición de criatura se le une la de redimido a precio de sangre de su Hijo. Vamos a leerlo, está en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos del 18 al 20. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, mi querido hermano, si Dios hace provisión por las aves,
mucho más lo hará para quienes son de más alta estima, que somos tú y yo. La segunda ilustración que también pone nuestro Señor Jesús y nos dice, pues, que no nos afanemos, porque nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. La segunda ilustración es la estatura. Y con esa ilustración nos está diciendo, no se preocupen por la longevidad. En el verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta expresión que acabamos de leer es válida pues para referirse a la longitud de la vida, porque y se usa en dos sentidos en en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, pues para referirse a la estatura en el caso de Zaqueo, pues Zaqueo era un hombre bajo, ¿no? Era lo que decimos nosotros, pues es un hombre chato, ¿no? Era un chato, él estaba pasando Jesús y para poderlo ver, pues él no miraba, tuvo que subirse a un árbol y de ese árbol comenzó a mirar a Jesús, tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesús. Entonces, ahí se está refiriendo pues a la estatura. Pero también, pues hay otra expresión en donde se refiere a la longitud de la vida. Por ejemplo, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, y entonces hay una confusión y le dice, no eres tú el que era ciego de nacimiento, ¿quién te curó? ¿No? Y él dice, pues no lo sé, me han curado. Entonces lo llaman a los padres y le preocupan a los padres y le dicen, este no es tu hijo que nació ciego de nacimiento, entonces ¿cómo puede ser que él vea? Y él dice, no lo sé, él tiene edad suficiente para testificar, pregúntenle a él. Entonces ahí se está refiriendo pues a la longitud de la vida. En el Antiguo Testamento también vemos un pasaje relacionado con la longitud de la vida, cuando vemos que Sara pues concibe cuando tenía 90, cuando tenía cerca de 90 años, ¿no? Entonces, ambos conceptos son válidos en la ilustración de Jesús para referirse pues a la estatura o a la mayor extensión de vida. Tanto uno como el otro están fuera del control del hombre. O sea, que tú quieras crecer más en tu estatura, eso no lo puedes hacer tú. Y tampoco, pues prolongar los días de tu vida, tampoco lo puedes hacer. Hay muchos que creen que pueden de repente haciendo ejercicios o de repente yendo a los gimnasios o de repente haciendo dietas, puedes alargar tu vida. Y no es así, mi querido hermano, no es así. O sea, no te engañes. ¿Por qué? Porque el gimnasio, las dietas y todo ello lo que te va a dar es calidad de vida, pero no va a alargar tus días, porque eso está en las manos del Señor. Cuando Él dispone, pues yendo o no yendo, con dieta o sin dieta, pues Dios dispone que vayas y que tus días te terminaron aquí en la tierra y así será, ¿verdad? Entonces, la estatura y el control sobre la vida no está pues al alcance. El hombre no tiene control de ello. El que quieras prolongar tu vida no está al alcance del hombre. Solo Dios tiene el control de ambos. Entonces, cuando el hombre pues, se preocupa por ello, pues uh, la ansiedad no le va a permitir alcanzar ese deseo pues, de aumentar de estatura o alargar su vida. Más bien lo que va a hacer es acarrear efectos nocivos en su salud por intentar hacerlo, obteniendo frustración por su incapacidad. Entonces Jesús enseña que no debemos preocuparnos por algo
que no está en control o en las posibilidades del hombre. Hay que dejar y confiar plenamente en Dios. Quien conoce, quien conoce a Dios y conoce el modo de ser de Dios, sabe que Dios es bueno y que Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Entonces el cristiano debe pues desterrar de su vida la inquietud por el futuro, porque le corresponde a Dios. La tercera ilustración también nos habla sobre los lirios del campo. Y en esta ilustración, pues Jesús nos está diciendo, no hay que preocuparse por la ropa. En el verso 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Entonces, junto con la preocupación del alimento, está pues la del vestido, que inquietan a quienes no tienen una visión clara de la vida. Aquel que no tiene una clara visión de la vida, pues se va a preocupar tanto de la alimentación como del vestido. Y Jesús utiliza pues la ilustración de los lirios del campo para que contemplen de repente el esplendor y la belleza de estas flores, en donde manifiesta y dice, no trabajan, o sea, es decir, no se inquietan como los humanos para proveerse del vestido, ni hilan, no trabajan, Dios se encarga de ellas. Jesús con esta ilustración quería asegurarles la preocupación y la provisión de Dios que Dios tiene para los suyos. Pero además quería enseñar algo muy importante. Y por eso afirma en el verso 29, pero yo os digo, que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Entonces, con esta expresión, y si la aplicamos a nuestra vida, pues es una crítica para nuestros días, porque gastamos muchas veces demasiado tiempo y dinero y esfuerzo para vestirnos. Codiciar, por ejemplo, ropas costosas, realmente es un pecado. ¿Por qué? Porque el único propósito es alimentar el orgullo. La enseñanza de Jesús en en esta frase es profunda y sencilla cuando dice, pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos, pues la enseñanza de Jesús, como digo, es sencilla y profunda. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Que cualquier vestido, por lujoso que sea, palidece en hermosura frente a la más sencilla flor del campo, los lirios. Salomón con toda su gloria y su pompa, con toda su riqueza, no alcanzó a poseer un vestido con la magnificencia del de la flor más humilde. Entonces, la enseñanza de Jesús se resume en esto. Dios puede dar lo que el hombre jamás puede alcanzar. Y es una llamada a la confianza en el Señor. Con esto termino, mi querido hermano. La ansiedad y el afán nos destroza. Escucha bien esto. Cuando el hombre no interfiere, toda la naturaleza funciona en su conjunto. ¿Por qué? Porque la naturaleza confía en Dios. El hombre, mi querido hermano, se destroza porque trata de vivir su propia vida dependiendo de la riqueza material y no de Dios. Dios alimenta a las aves. Dios viste a los lirios. También lo hará con nosotros. Es por nuestra poca fe lo que impide obrar como Él quisiera. Dios tiene grandes beneficios para nosotros si tan solo nos rindiéramos a Él y viviéramos por las riquezas
que duran para siempre y no por las riquezas temporales. No estemos afanosos, no estemos angustiados, no estemos ansiosos. Confiemos en el Señor. Recuerda, pues, esas tres ilustraciones en el cual nos quiere mostrar que Dios se preocupa por nosotros. No te preocupes por el alimento. No te preocupes por querer vivir más. No te preocupes por el vestido. Confía plenamente en Dios. Por otro lado, también, pues el afán pues nos hace olvidar quién es verdaderamente nuestro Dios. Acá realmente reflexionemos sobre todo lo que hemos aprendido en esta mañana y tengamos confianza en Dios. La segunda parte sobre la ansiedad vamos a tratar la próxima semana. Recuerda que la ansiedad evidencia que no crees en el amor y en la provisión de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte perdón en primer lugar, Señor, porque muchas veces los afanes, los problemas por los cuales atravesamos, pues nos desenfocan y generan en nosotros ansiedad. Y esa ansiedad evidencia, pues, que no creemos en tu amor y en tu provisión. El apóstol Pedro muy claramente nos dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado sobre nosotros. Y ese es el remedio y eso es lo que tenemos que hacer, Señor. Sobre todo cuando estamos en esos momentos de angustia y desesperación. Hoy, por ejemplo, todo el mundo está angustiado y desesperado por el momento en que estamos viviendo, ocasionado por lo del COVID-19. Señor, pues aquí nos estás enseñando que toda nuestra ansiedad debemos echarla sobre ti. Y estar plenamente seguros de que si tú, Señor, enviaste a tu Hijo, lo más valioso que era para ti, para que muera en favor de nosotros, que tú no escatimaste ni a tu Hijo, sino que tú lo entregaste por nosotros, como también no nos darás todas las cosas en Él. Perdónanos porque muchas veces la ansiedad, Señor, nos hace olvidar tus promesas y al mismo tiempo, pues por esa razón no encontramos respuesta a nuestras oraciones. La enseñanza es muy clara, Señor. El alimento y la bebida que son tan importantes. Y tú nos dices, no debemos afanarnos por ello. ¿Cuánto más no debemos afanarnos por las otras cosas? Nuestra confianza tiene que estar en ti, Señor. A veces el vestido también, Señor, nos desenfoca. Gastamos mucho dinero y tiempo en el vestido. Padre Santo, pues bien, tú nos has enseñado pues que la vida es lo más importante en esta tierra. Tú creaste al hombre y después le diste la vida y después pues creaste y diste todos los recursos para sostener esta vida. Y es que tú te preocupas por el hombre. Así también, pues eso es lo que tenemos que aprender y tenemos que vivirlo. Que si tú creaste la vida, pues también, Señor, harás todo lo necesario para que esa provisión que el hombre necesita para continuar la vida no se detenga, ni quebrante la vida. Gracias, Señor, por tu amor.
Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Nosotros somos tus hijos, así como tú, pues tienes el cuidado con las aves. Y nosotros somos más valiosos, Señor. Debemos tener esa confianza de que tú siempre nos vas a proveer del alimento. A veces también, Señor, estamos preocupados por querer alargar la vida en esta tierra. Y tú eres el dueño de la vida, tú eres el que determina cuándo nacemos y cuándo morimos. Y muchas veces nos preocupamos por querer alargar la vida. Perdónanos, Señor. Perdona también nuestro orgullo. Perdona, Señor, también, porque muchas veces nos desenfocamos y ponemos mucha importancia al vestido. Nosotros, Señor, debemos pues vivir y enfocarnos en las riquezas que duran para siempre. Son esas riquezas que debemos atesorar en los cielos. Señor, enfoca nuestra vida, ayúdanos siempre y que cada vez que nos acerquemos a tu presencia, tu Santo Espíritu, pues nos redarguya y nos corrija en esas malas decisiones que tomamos y que muchas veces pues nos apartan de ti. Señor, que nuestra confianza sea plenamente en ti, que nuestra confianza esté en el amor y en la provisión tuya, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, mi querido hermano, reflexionemos sobre cuáles son nuestros afanes y nuestras angustias. Seguiremos la próxima semana con la segunda parte. Amén. Antes de retirarnos, quiero reiterar de que hemos hecho unas gestiones para conseguir algunos devocionales adicionales que usted los puede adquirir pues en la iglesia en cualquier momento. Queremos darles los instrumentos para tener ese tiempo con Dios para que puedan pues realizar esas meditaciones diariamente. ¿Y por qué lo hacemos con el tiempo con Dios? Porque es importante que toda la iglesia pues esté meditando sobre lo mismo. Así que los invito a que puedan adquirirlo, y si alguno también lo quiere hacer de una manera virtual, también lo puede hacer. Algunos quieren en físico, otros de una manera virtual. Lo importante es que lo tengamos y que sobre todo lo pongamos por práctica, que tengamos ese tiempo, pues ese tiempo con Dios en el cual pues nos va a permitir madurar y conocer más de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.